Año 1901, Nueva Orleans, Estados Unidos. La historia de la familia Ventrell se convirtió en uno de los relatos más perturbadores de la ciudad. Nadie pudo explicar el extraño fenómeno que ocurrió al demoler el muro oeste del desván. Al derribar la pared, la cal del yeso comenzó a liberar un olor extraño, como el de tela mojada y leche agria. Un obrero, mientras trabajaba en la demolición, aseguró haber visto un pequeño zapato dentro de la madera, como si alguien lo hubiera dejado allí deliberadamente. Tras investigar, la policía selló el lugar, anotó algunos detalles y se retiró, sin ofrecer más explicaciones. Los años pasaron y mucho después alguien encontró un alfiletero manchado de sangre entre un lote de antigüedades relacionadas con la casa. Desde entonces, el caso de los Ventrell pasó de ser un susurro entre los habitantes de la ciudad a una herida abierta, escondida bajo las calles de Nueva Orleans. La familia Ventrell llegó a la ciudad en 1887, trayendo consigo un baúl de madera y pocas pertenencias. Su llegada no fue común. Mientras que muchos inmigrantes arribaban a la ciudad con una expresión de esperanza, los Ventrell mostraban algo diferente. Rosalia, la madre, evitaba mirarle a los ojos a los oficiales, como si estuviera ocultando un idioma más antiguo que su propio italiano natal. Pietro, su esposo, parecía estar gravemente enfermo, pero no había ningún registro médico que pudiera explicar su estado. La pareja había perdido a todos sus hijos, excepto a una hija que viajaba con ellos, aunque algunos rumores indicaban que durante el trayecto la vieron con 2 niñas. Se instalaron en una mansión en la calle Rampart, comprada en efectivo, sin testigos ni referencias. El vecindario, compuesto en su mayoría por criollos y descendientes de franceses, recibió a los nuevos vecinos con una cordialidad tensa. En poco tiempo, comenzaron a circular rumores. Animales desaparecían, se oían susurros a horas inusuales y algunos visitantes nunca volvían a ser vistos. Rosalía rara vez salía de su casa y cuando lo hacía siempre cubría su rostro con un velo negro, incluso en los días soleados. Los niños del barrio, siempre curiosos, intentaban espiar a través de la verja de hierro forjado, pero algo les impedía acercarse demasiado al portón. La casa parecía estar envuelta en un silencio pesado, como si las paredes mismas se hubieran acostumbrado a guardar secretos con los años. El baúl de madera fue lo último en ser descargado, pero nadie lo vio entrar a la casa. Pietro contrató a 2 hombres para subirlo al desván, pero ninguno de ellos volvió a trabajar para la familia. Uno de ellos fue encontrado semanas después, vagando cerca del río, hablando un idioma incomprensible y cubierto de arañazos. En los archivos locales de ese año, no se mencionó ni la casa ni el apellido Ventrell. Era como si la ciudad hubiera decidido ignorarlos desde el principio. Sin embargo, en los márgenes de un registro de inmigración, apareció una nota escrita con letra temblorosa. Hay algo que no debía haber cruzado el océano. Una florista, que vendía en una esquina cercana, juró que una noche, al pasar por la casa, escuchó el sonido de una máquina de coser funcionando a las 3 de la madrugada, pero cuando regresó al día siguiente, encontró las ventanas de la casa clavadas por dentro. La familia desapareció de la vista pública por semanas, pero los platos seguían apareciendo lavados en el patio trasero. Los primeros periódicos que cubrieron la zona mencionaban simplemente a una familia nueva con costumbres extrañas, pero pronto se alteraron los registros de inmigración, dejando solo el nombre de Rosalia. Además, sobre la puerta trasera de la casa, alguien encontró un símbolo tallado en la madera, uno que no pertenecía a ninguna religión conocida. La mansión en el número 1024 de la calle Rampart, más parecida a un orfanato olvidado que a un hogar, había sido construida con materiales importados, incluyendo mármol de Carrara. Antes de los Ventrell, había pertenecido a un coleccionista de arte que murió en circunstancias misteriosas. Con 17 habitaciones, 2 desvanes, un sótano con pozo de drenaje y paredes reforzadas, la casa suscitaba más preguntas que respuestas. Los vecinos comentaban que los antiguos propietarios se habían mudado debido a los ruidos extraños provenientes de las paredes, pero los Ventrell nunca parecieron molestarse por los ecos, que se escuchaban incluso a plena luz del día. Una mañana,
La vecina que vivía junto a la casa Ventrell descubrió trozos de tela infantil asomando por una grieta en la pared exterior. Decidió guardarlos como prueba, pero al día siguiente, tanto la tela como la grieta habían desaparecido. El correo empezó a acumularse en la verja hasta que Rosalia comenzó a recogerlo con una pértiga desde el interior de la casa. Ya no abría la puerta para nada, ni siquiera para firmar documentos. Un niño del vecindario desapareció mientras jugaba a esconderse entre los arbustos del jardín de los Ventrell. Fue encontrado 3 días después, con los zapatos cambiados y sin recordar su apellido. La familia del niño se mudó esa misma semana, dejando todo atrás, excepto una carta que había llegado de madrugada. El mensaje, sin remitente, estaba escrito con una caligrafía clara y meticulosa, pero inquietante. El eco en las paredes no es eco. El hilo une más que la sangre, y la casa no olvida lo que se le ofrece. No hubo denuncia ni investigación oficial. Entre 1895 y 1900, varios vecinos informaron que las cartas enviadas a los familiares que se hospedaban con los Ventrell nunca llegaban a su destino. 3 niños, enviados para pasar el verano con Rosalia, desaparecieron misteriosamente del registro escolar sin ninguna explicación. Uno de ellos, un sobrino lejano, fue visto por última vez dibujando algo extraño en el suelo del jardín con una aguja oxidada. Sus padres recibieron una carta de despedida escrita con letra infantil, pero sin firma ni fecha. La policía sugirió que los niños probablemente habían regresado a Sicilia. Las familias del barrio comenzaron a evitar cualquier tipo de invitación a la casa. Sin embargo, Rosalia continuaba enviando tarjetas decoradas a mano, todas sin matasellos y firmadas con nombres diferentes. Una de las cartas llegó con una mancha marrón que olía vagamente a formol. Otra contenía un mechón de cabello trenzado en el borde. Al ser alertado, el inspector local anotó en su libreta: influencia extranjera sin peligro inmediato. En el pasillo del segundo piso se oían pequeños pasos durante la noche, aunque nadie vivía allí oficialmente. Una vecina anciana aseguraba que Rosalia tenía más de una hija, aunque nunca al mismo tiempo. Un antiguo compañero de Pietro Ventrell visitó la casa por poco tiempo y al salir vomitó frente a la iglesia. No dijo nada de lo que había visto dentro, pero durante meses repitió que la costura no era solo un oficio, sino una penitencia. Las mujeres del vecindario empezaron a guardar tijeras bajo la almohada, sin explicación alguna. Un fotógrafo ambulante logró capturar una imagen de la fachada de la casa una tarde nublada. Al revelar el negativo, observó algo extraño en una de las ventanas del desván. No era un reflejo ni una persona, sino una forma infantil perfectamente simétrica, con los ojos cosidos con hilo negro. Había una habitación que siempre permanecía cerrada, cuyo picaporte estaba cubierto con una tela bordada a mano. Los vecinos que se aventuraban a entrar en la casa, aunque solo por visitas breves, aseguraban que de allí emanaba un olor penetrante a alcanfor y cera. Un carpintero que reparaba la cornisa exterior notó que la ventana de ese cuarto estaba sellada desde dentro, con listones de madera. Intentó asomarse, pero una nube espesa y cálida emergió, como un vapor que no debía ser respirado. Desde ese día, comenzó a sufrir desmayos y lapsos de memoria cada vez que olía madera húmeda. Un niño vecino comentó que por las noches veía luces tenues moverse dentro de ese cuarto prohibido. Nadie le creyó hasta que su madre encontró una madeja de hilo rojo en su almohada. La policía, alertada por una enfermera que sospechaba de condiciones insalubres, realizó una breve visita a la casa, pero no dejaron constancia escrita de su inspección. Al salir, uno de los agentes tenía la camisa empapada de sudor, mientras que el otro permaneció en silencio durante los 3 días siguientes. La habitación fue registrada nuevamente en 1900 por un funcionario de salubridad pública. Fue recibido con té y una sonrisa forzada, pero la puerta estaba cerrada con llave desde el interior. Rosalia aseguró que era una despensa sin uso, pero en la puerta colgaban pequeños vestidos sin botones. Uno de esos vestidos tenía cosido en el dobladillo un nombre que no aparecía en ningún registro familiar.
El funcionario falleció semanas después en un accidente doméstico y el expediente fue destruido por error administrativo. En 1923, durante una limpieza parcial de la casa Ventrell, los obreros mencionaron un rincón donde el polvo nunca se asentaba. Una leve corriente constante salía desde debajo de la puerta de ese cuarto. Cuando finalmente ocurrió la demolición, ya no quedaba ni puerta ni habitación, como si nunca hubieran existido. Sin embargo, bajo el piso recién levantado, encontraron restos de tela blanca y una aguja de acero aún enhebrada. Uno de los pocos sobrevivientes indirectos de los sucesos en la casa Ventrell fue un joven aprendiz que vivía frente a la mansión. Su hermana pequeña desapareció una mañana tras ser llamada por una voz extraña desde la acera. El muchacho aseguró haber escuchado risas, pero no venían del jardín, sino desde dentro de las paredes de la casa. Años después, en una declaración jurada, dijo haber oído su nombre siendo bordado lentamente con una voz infantil. Nadie le dio crédito, y en 1912 fue internado en una institución psiquiátrica. Los periódicos de la época publicaban breves notas de casos de desapariciones. Niño desaparece, madre desesperada, búsqueda infructuosa. Los nombres de los niños desaparecidos se repetían en los márgenes de los registros escolares, tachados con tinta marrón. Los padres que insistían en denunciar la desaparición de sus hijos eran ignorados o se les recomendaba mudarse a otros distritos. Una carta anónima llegó al Times-Democrat con solo una línea. El patrón no es temporal. El patrón está cosido. En octubre de 1901, Pietro Ventrell falleció en su habitación en el ala norte de la mansión tras varios meses de aislamiento voluntario. Su certificado de defunción indicaba paro cardíaco repentino, aunque su cuerpo mostraba marcas circulares en el torso. Un médico forense retirado años después confesó haber observado señales de ligaduras antiguas en ambas muñecas de Pietro. Rosalía prohibió el velatorio y mandó enterrar a su esposo en el patio trasero, bajo un rosal cubierto de telarañas. El sacerdote, que fue a darle la extremaunción, no fue recibido, y al regresar, aseguró que algo lo había seguido hasta su casa. El testamento de Pietro fue encontrado escondido detrás de un cuadro torcido, redactado en italiano arcaico, con caligrafía temblorosa y firmado con tinta roja. En él, Pietro dejaba todo a Rosalia, pero con una condición única. La casa no debe ser abierta, dividida ni modificada tras mi muerte. Las paredes son testigos. El notario que certificó el testamento fue transferido a otro estado poco después. Desde ese momento, Rosalia mandó sellar la habitación donde Pietro había muerto. Incluso selló la chimenea con piedras de otro color, como si estuviera marcando un límite ritual. Los vecinos ya no la veían caminar por el jardín, solo escuchaban pasos arrastrados durante la noche. Las ventanas de la casa comenzaron a cerrarse solas y los postigos chirriaban aunque no había viento. En el techo del comedor apareció una mancha oscura con forma humana que nunca desapareció. Una nieta lejana de Pietro, que fue enviada desde Mobile para asistir a Rosalia, huyó al tercer día, diciendo que algo le susurraba desde el armario, pidiéndole que buscara una costura mal cerrada. Nadie comprendió a qué se refería hasta décadas más tarde, cuando un historiador encontró un pedazo de tela escondido tras una viga. Era parte de una sábana infantil, bordada con el nombre Libia en hilo sepia, y en el reverso, con caligrafía temblorosa, estaba escrito: «No abras si no estás lista para escuchar lo que hay adentro». En diciembre de 1901, un vecino alertó a las autoridades debido a un olor nauseabundo que salía del lado norte de la casa. Un fontanero llamado Edmund Love fue enviado a revisar el sistema de drenaje, pero nunca llegó al sótano. Apenas cruzó el umbral, declaró que el olor no provenía del piso ni de las cañerías, sino de las paredes mismas. Describió un aroma metálico y dulce que se intensificaba cuando hablaba en voz alta. Aseguró que las tablas parecían sudar, como si exhalaran poros invisibles. Intentó perforar el muro bajo la escalera, pero su herramienta se rompió antes de hacer contacto. Rosalia, serena, apareció en ese momento y le ofreció una copa de vino,
que él rechazó sin dar explicaciones. Horas más tarde, Love presentó fiebre alta y espasmos. El diagnóstico fue neurosis por exposición a sustancias químicas. Durante su delirio, repetía frases incomprensibles. El hilo no se debe tocar. Después de una semana en el hospital, nunca más aceptó trabajos en casas particulares. El incidente fue registrado brevemente por el ayuntamiento como revisión inconclusa. Una copia del informe quedó en el archivo sanitario, pero fue retirada sin justificación en 1922. Días después, Rosalia envió una carta manuscrita a la alcaldía pidiendo que no se perturbase lo que había sido sellado. El documento fue archivado, pero un sello rojo cubría el espacio donde debía ir la firma del receptor. Nadie volvió a inspeccionar la casa hasta la demolición parcial de 1923. Los vecinos afirmaban que en las noches lluviosas el olor regresaba con mayor intensidad. Los animales callejeros evitaban acercarse a los muros de la casa y los gatos que entraban nunca salían. Algunos niños comenzaron a enfermar sin una causa médica, solo por haber tocado la verja con las manos mojadas. Se intentó clausurar la propiedad, pero una orden previa lo impidió, según los registros civiles. Desde ese momento, los informes oficiales comenzaron a usar una palabra que nadie entendía del todo: inaccesible. El 23 de diciembre de 1901, una columna de humo surgió del ala este de la casa Ventrell, justo antes del amanecer. Los bomberos llegaron rápidamente, pero Rosalia se negó a dejarlos entrar sin antes pedir permiso a las paredes. El fuego no se expandió como se esperaba, sino que ardió en círculo, delimitando una zona que parecía necesitar purificación. Extrañamente, ninguna de las habitaciones principales fue afectada, solo un pasillo angosto que conducía al segundo desván. Sin embargo, el olor que emergió al apagar las brasas hizo que 3 bomberos vomitaran. Los documentos oficiales lo clasificaron como un incendio menor, causado por la sobrecarga de velas, aunque no había candelabros cerca del origen del fuego. Un bombero, que escribió en su informe que vio manchas en el techo similares a costuras abiertas que sangraban, afirmó haber escuchado un llanto apagado entre las paredes. Intentó derribar las paredes con un hacha, pero su herramienta rebotó como si golpeara piedra. Las fotografías tomadas aquella mañana desaparecieron del archivo semanas después, dejando solo una imagen parcial en la que se distingue un marco con algo pegado desde el interior del vidrio. Rosalia salió ilesa, pero con las manos quemadas. Se negó a recibir tratamiento, envolviéndolas con vendas hechas de lo que parecían ser antiguos vestidos de bebé. Durante los días siguientes, la casa fue clausurada por recomendación de los bomberos, pero nadie se atrevió a romper el sello. En la ventana principal apareció un mensaje escrito desde dentro: la aguja no duerme si la llama no cierra. Una vecina, al leerlo, sufrió un desmayo prolongado y perdió parcialmente la vista en su ojo derecho. La parte dañada de la ventana fue cubierta días después y nadie volvió a entrar al segundo desván. Sin embargo, los obreros encargados de colocar ladrillos encontraron entre los restos una manta chamuscada. Al desenrollarla, descubrieron algo aún más perturbador: pequeños fragmentos óseos incrustados entre las fibras. El material fue entregado a un médico forense, quien determinó que pertenecían a un infante de entre 3 y 5 años. Décadas más tarde, una comparación genética demostraría que se trataba de restos humanos. Parecía un objeto hecho para resistir el paso del tiempo, no para adornar un espacio. Un restaurador que examinó la muñeca aseguró que las fibras estaban tensas de una manera anormal, como si algo en su interior se hubiera movido. Las manos de la muñeca estaban unidas por un hilo rojo, formando un gesto que ningún niño reconocerá como un juego. Rosalia negó haber visto alguna vez ese cojín, aunque lo llamaba el ilcusino del silencio, en susurros, sin saber que otros la oían. La muñeca fue entregada al Museo Histórico, pero pronto desapareció del inventario. Un curador que la había fotografiado comentó que la imagen era más clara que la propia realidad. Al ampliar la foto, un detalle que antes pasó desapercibido salió a la luz.
una costura lateral apenas visible con letras bordadas en italiano arcaico que decían «Chiudi la bocca, chiudiochi, torna a dormire». La fotografía original nunca se conservó. El negativo desapareció de manera inexplicable una semana después. Solo quedó un boceto a lápiz hecho por una voluntaria que luego fue internada por alteraciones del sueño. La limpieza del archivo no continuó y el acceso al desván fue sellado nuevamente con clavos gruesos y una cruz de ceniza en la puerta. Rosalia mandó construir un pequeño altar justo debajo, decorado con tela bordada y alfileres oxidados. Ella decía que era para recordar a los que no pudieron quedarse, aunque nunca explicó a quiénes se refería. Cada año, en esa misma fecha, dejaba un trozo de tela infantil doblado junto al altar, sin decir una sola palabra. En abril de 1903, Rosalia fue ingresada brevemente en el Hospital de la Caridad por una afección dérmica en ambas manos. El informe inicial mencionaba quemaduras químicas, pero luego fue corregido a dermatitis por fricción ritual, según una nota marginal. 3 enfermeras rotaron por su habitación en menos de una semana, alegando una incomodidad emocional inexplicable. Una de ellas dijo haber escuchado llantos de bebé provenientes de la bolsa de tela que Rosalia mantenía siempre a su lado. Cuando intentó abrirla, la paciente gritó con una voz que, según testigos, no le pertenecía. Un médico novato revisó las costuras que cubrían sus palmas. Estaban hechas con un patrón cruzado, como si se intentara cerrar heridas antiguas. Al retirar parcialmente el vendaje, el médico notó que la piel mostraba marcas simétricas, como si alguien hubiera bordado esas cicatrices desde dentro. Días después, ese mismo médico desapareció del hospital sin previo aviso y su bata fue encontrada en el depósito de ropa contaminada. Los registros de su ingreso fueron eliminados del sistema en 1924, tras una revisión de una comisión eclesiástica. No quedó rastro oficial de su contacto con Rosalia, excepto por una nota manuscrita en el margen de su expediente: no abrir mientras el hilo siga tenso. El jefe de clínica, presionado por el arzobispado, ordenó la transferencia inmediata de Rosalia. Se redactó un informe de alta incompleto, sin la firma del médico responsable. El archivo fue guardado en una caja sellada destinada al sótano administrativo del hospital. Durante una inundación en 1932, todos los documentos de esa planta fueron destruidos, excepto ese sobre. Cuando intentaron abrirlo, descubrieron que estaba cosido, no pegado. Una enfermera jubilada relató años más tarde que Rosalia había dejado una manta en su lecho antes de marcharse. Tenía dibujos infantiles bordados con hilo blanco, pero al ponerla a contraluz se revelaban siluetas humanas alargadas, con ojos vacíos y bocas cerradas por puntadas. En la esquina inferior, en letra minúscula, un nombre cosido al revés: Elena Bentrell, fallecida 1892. Durante una inspección doméstica en 1904, una vecina encargada de cuidar temporalmente la casa encontró una caja de lino bajo la cama. En su interior había mantas cuidadosamente dobladas, algunas aún húmedas al tacto. Una de ellas tenía bordada una cruz invertida con hilo negro, trazada de manera firme, como si hubiera sido cosida por una mano experta. La tela desprendía un aroma a alcanfor mezclado con algo más denso, metálico, imposible de clasificar. La mujer se desmayó al tocarla y cuando despertó, aseguró haber escuchado una nana que jamás había aprendido. Las autoridades fueron alertadas, pero al llegar no encontraron ni la caja ni las mantas. Rosalia explicó que todo había sido un malentendido de alguien que no sabía coser la verdad. El incidente nunca fue registrado oficialmente, pero más tarde apareció en una carta anónima enviada al archivo municipal. En ella se afirmaba que la manta tenía más bordados ocultos, manos, ojos y una fecha que aún no había ocurrido. El documento fue tachado con tinta roja y clasificado como un relato sin valor testimonial. Las bordadoras del convento más cercano fueron consultadas por curiosidad, pero ninguna reconoció el patrón invertido. Una de ellas comentó que ese tipo de puntada no era decorativa ni funcional, sino de tipo contractual.
Aseguró que en la Edad Media se usaba algo similar para sellar reliquias malditas o restos que no debían ser abiertos jamás. Poco después, el convento suspendió toda producción textil durante 6 meses sin ofrecer razones públicas. Solo se sabe que retiraron todos los hilos negros de sus talleres y quemaron varios rollos de lino blanco. El rumor de la cruz bordada se extendió por el vecindario como una plaga silenciosa. Algunas mujeres comenzaron a cubrir los marcos de las cunas con tela bendecida. Otras simplemente dejaron de bordar, como si el acto en sí contuviera ahora un riesgo. Rosalia, sin embargo, fue vista días después paseando con una manta en brazos, aunque nadie vio al bebé. Y en la verja de hierro apareció atada una cinta de satén con una sola palabra escrita a mano: ofrecida. En 1905, una familia afroamericana que alquilaba una vivienda contigua a los Ventrell presentó una queja formal por ruidos nocturnos. Describieron gritos agudos entre las 2 y las 3 de la madrugada, seguidos de un golpe seco, como si alguien cerrara un costurero gigante. La policía respondió con lentitud, y cuando finalmente acudieron, no registraron la casa, sino que amonestaron a los denunciantes. Días después, la familia fue desalojada sin previo aviso, y su casa quedó vacía durante más de una década. Los vecinos más antiguos recordaron ese suceso como el comienzo del silencio obligado. Otros habitantes del barrio intentaron reportar sonidos similares: lamentos, pasos arrastrados y un llanto que se repetía con eco. Algunos aseguraban que provenía desde debajo de la tierra, como si la casa tuviera cavidades no declaradas. Un anciano dijo que vio desde su balcón luces encenderse dentro de la casa cuando Rosalia no estaba. Pero cuando intentó avisar a las autoridades, fue visitado por un hombre de traje oscuro que nunca se identificó. Desde entonces, dejó de hablar del tema, y fue encontrado muerto un año después con la boca cosida con hilo común. El registro de quejas desapareció del archivo municipal en 1911, junto con otros documentos relacionados con la cuadra. Una sola hoja sobrevivió, archivada por error entre papeles contables. Una nota escrita a lápiz, sin membrete, decía: «Los que cosen el silencio no toleran ser oídos». Esa hoja fue enviada a una comisión histórica en los años 30, pero nunca fue devuelta. Solo queda una fotografía granulada que prueba su existencia, guardada en un sobre sin clasificar. En una pintura mural realizada por escolares en 1912, la casa Ventrell aparece con detalles inquietantes. Nadie les enseñó a los niños a dibujar ojos en las paredes, ni bocas sin labios, cosidas con hilo dorado. Uno de los niños firmó su dibujo con un nombre que no le pertenecía: Elena Unto. La maestra le preguntó por qué lo había hecho y él respondió: porque ella todavía no se ha ido. En el verano de 1923, el ala sur de la casa Ventrell fue marcada para demolición por riesgo estructural. Un equipo reducido de obreros fue contratado para retirar la fachada, bajo la supervisión pasiva de un funcionario municipal. Apenas retiraron las primeras vigas, descubrieron un compartimento oculto detrás del muro principal. No era una habitación ni una bodega, sino un espacio estrecho revestido con tela cosida directamente sobre la madera. Dentro yacían restos óseos pequeños dispuestos en línea, como si hubieran sido cuidadosamente ordenados. Las piezas óseas no mostraban señales de violencia, pero sí un patrón. Todas las rótulas estaban ausentes. Junto a los huesos había fragmentos de ropa infantil aún cosidos entre sí, formando una especie de manto sin forma. El hilo utilizado no era de algodón ni lino. Parecía trenzado a partir de cabello humano. Uno de los obreros sufrió un colapso nervioso y juró haber sentido una respiración cálida al acercarse a la estructura. El resto del equipo se negó a continuar y dejó el muro abierto durante más de una semana. El informe oficial omite cualquier mención sobre restos humanos, clasificando el hallazgo como material orgánico no identificado. El funcionario a cargo del proyecto fue reasignado abruptamente, y su nombre desapareció de los registros de contrataciones públicas. Un periodista del Times Picayune intentó investigar más a fondo,
pero fue despedido tras recibir una carta anónima con una advertencia. Algunas costuras no deben abrirse, ni siquiera con palabras. Su cuaderno de notas, encontrado décadas después, contenía varias páginas arrancadas y manchas oscuras en forma de dedos. La zona de la demolición fue reconstruida en silencio, sin permisos ni nuevos planos registrados. En las vigas colocadas, apareció una inscripción en latín mal escrito: Domus Norat, Domus Retinet. Algunos vecinos observaron que, tras la reconstrucción, la casa dejó de emitir ruidos por las noches. Sin embargo, una niña del barrio, que era muda de nacimiento, comenzó a escribir en su cuaderno palabras que nunca había aprendido. En una de esas páginas, dibujó una aguja atravesando un ojo. En 1930, un estudiante de periodismo intentó rastrear artículos antiguos sobre los Bentrell en la hemeroteca del Times-Democrat. Solicitó acceso a la sección de archivos privados, donde se almacenaban reportes sin publicar, ya sea por censura o falta de pruebas. El encargado le entregó una carpeta sin clasificar, envuelta en papel encerado y marcada con una palabra escrita a mano: cosido. Dentro de la carpeta, encontró recortes sin fecha, bocetos a lápiz y una lista de nombres infantiles tachados con tinta negra. Ninguno de esos documentos había sido impreso, aunque algunos mostraban márgenes editados como si esperaran aprobación. Uno de los bocetos mostraba la fachada de la casa con anotaciones sobre ventanas selladas, muros dobles y acceso negado al desván. Otro parecía un patrón de bordado, pero en vez de flores o iniciales, mostraba miembros infantiles esquematizados. Al dorso de una de las hojas se leía una frase en letra temblorosa: el hilo guía al que se deja atar. El estudiante fotocopió parte del material antes de devolverlo, pero las copias resultaron ilegibles, cubiertas por manchas que no estaban en el original. Intentó conservar la carpeta, pero al día siguiente fue confiscada por personal ajeno al periódico. Semanas después, al revisar el índice de archivos, descubrió que ningún registro sobre el apellido Bentrell seguía listado. Consultó al bibliotecario, quien le aseguró que nunca se había cubierto un caso con ese nombre en la ciudad. Al mostrarle una de las fotocopias, el bibliotecario palideció y le pidió que se fuera de inmediato. El estudiante abandonó su investigación, pero antes envió una carta al Archivo Histórico Estatal describiendo lo sucedido. La carta fue archivada como correspondencia sin fundamento y permanece sin respuesta. Años después, se encontró en un lote de antigüedades una caja de madera con objetos relacionados con la casa. Dentro había una cinta de grabadora, una tijera oxidada y una fotografía impresa en papel periódico. La imagen mostraba la casa en penumbra, con una figura borrosa mirando desde una ventana del segundo piso. En el reverso de la foto, escrito a lápiz, se leía: no se movía, pero cada vez estaba más cerca. En 1931, el padre Vincenzo Rinaldi llegó desde Palermo como parte de un programa de apoyo espiritual para comunidades inmigrantes. Asignado brevemente a la parroquia de San Agustín, fue contactado por vecinos que aún recordaban la casa Bentrell con incomodidad. Accedió a visitar la vivienda tras escuchar testimonios sobre voces, sombras y mantas bordadas con símbolos extraños. Esa misma tarde, se presentó en el 1024 de Rampart Street, con una cruz al cuello, un maletín de oración y un cuaderno en blanco. Solo permaneció dentro de la casa durante 40 minutos, pero al salir, dejó de hablar. El sacerdote se retiró al convento franciscano más cercano y no volvió a dar misa en público. Se comunicaba únicamente con gestos y escribía frases desconectadas en los márgenes de antiguos misales. Una de las frases, repetida con insistencia, decía: ella no pide perdón, ella exige silencio. Días después, abandonó su puesto sin notificar a la diócesis y fue visto por última vez subiendo a un barco rumbo a Italia. No existe registro de su llegada ni de su paso por aduanas, y su nombre fue eliminado del listado de embarque. Una carta enviada desde Sicilia llegó al convento meses después, firmada con iniciales borrosas. Decía que la aguja había traspasado la fe y que la casa no contiene un mal,
contiene una voluntad. El sobre no tenía sello oficial y el papel estaba cosido, no doblado. Los superiores de la orden ordenaron destruir la carta, pero un joven monje conservó un fragmento como advertencia. En él se leía: si la cruz se borda al revés, ya no bendice, sino que llama. El testimonio oral de Rinaldi fue reconstruido años más tarde a través de confesiones indirectas. Aseguró haber sentido una presencia que hilaba el aire y haber visto algo moverse dentro de una pared desde adentro. Describió un cuarto sin puerta, una cuna cubierta con tierra y una voz que tejía los nombres de los que entraban. Nadie corroboró su relato, pero el convento donde se refugió mandó clausurar su celda con ladrillos. Y hasta hoy, en los registros de la parroquia, figura una nota junto a su nombre: no enviar más allá del hilo. Que en septiembre de 1949, tras décadas de abandono y rumores, el ayuntamiento ordenó la demolición total de la casa en Rampart Street. Una empresa contratada sin vínculo local comenzó los trabajos a las 6 de la mañana bajo vigilancia discreta. Los planos originales no coincidían con la estructura real. Había habitaciones selladas, corredores sin salida y muros dobles. La demolición avanzaba con dificultad. Las paredes parecían reforzadas con capas de madera tejida, como si algo intentara no dejarse abrir. El capataz anotó que cada tabla removida dejaba un olor a encierro, no a humedad. Al llegar al nivel del sótano, descubrieron una cámara entre el suelo y los cimientos principales. Allí, alineados en una especie de altar improvisado, encontraron huesos, botones, mechones de cabello y muñecos cosidos sin rostro. Una de las figuras tenía cosido en el pecho un nombre: Luisa. Otra simplemente estaba marcada con la palabra oferta. Los restos no estaban dispuestos al azar. Seguían una forma circular, con un centro vacío, como un espacio reservado. Uno de los obreros intentó mover una de las piezas centrales y sufrió un colapso inmediato sin causa médica aparente. La policía acordonó el lugar, pero los informes oficiales hablaron solo de hallazgos simbólicos sin valor forense. El material fue retirado en cajas lacradas y enviado a una bodega del archivo estatal, nunca vuelto a abrir. 2 semanas después, el edificio fue reducido a escombros y en su lugar se plantaron árboles, como si se tratara de tapar algo más profundo. Uno de los árboles nunca creció, a pesar de los cuidados, y su tronco comenzó a agrietarse desde dentro. Una grieta en la pared parecía dibujar la forma exacta de una aguja curvada. Un fotógrafo que estaba documentando la demolición capturó una serie de imágenes del proceso. En una de ellas, tomada en el preciso instante en que la pared del desván se desplomaba, se distingue una silueta flotando en medio del polvo. No hay rostro, sombra ni soporte visible, solo una figura pequeña suspendida en el aire. La fotografía fue enviada a revelar, pero cuando regresó, estaba marcada con una costura de hilo real, incrustada en el papel. Tras la demolición, varios objetos fueron rescatados por curiosos y vecinos antes de que los escombros fueran retirados por completo. Entre ellos se encontraron álbumes deteriorados, marcos oxidados y cajas con fotos parciales, todas marcadas por quemaduras irregulares. Los rostros aparecían siempre incompletos, como si hubieran sido arrancados por el fuego con una precisión meticulosa. Una de las fotos mostraba a Rosalia de espaldas, de pie ante un espejo cubierto por una sábana bordada con cruces torcidas. Otra, apenas velada, mostraba varios pares de pies infantiles asomando bajo una cortina. Un trabajador encontró detrás de un panel caído una bolsa de tela atada con nudos gruesos de hilo. Al abrirla, hallaron ropa infantil cuidadosamente doblada, camisas de lino, calcetines pequeños, gorros tejidos a mano. Cada prenda estaba cosida al panel con una única puntada central, como si se hubiera fijado al muro de manera permanente. Un forense retirado que analizó los restos textiles concluyó que algunos de los tejidos estaban hechos con filamentos biológicos humanos. La mayoría de estas piezas desapareció antes de llegar al museo municipal. Los obreros que trabajaban en el traslado de los restos comenzaron a experimentar trastornos del sueño
y episodios de desorientación. Uno de ellos fue encontrado vagando por el barrio francés con una camisa de niño envuelta en el cuello. Al ser interrogado, repetía una y otra vez: «No es ropa, es ofrenda». El hospital psiquiátrico registró 3 casos similares en el mismo mes, todos sin antecedentes clínicos previos. Las autoridades negaron cualquier conexión entre los trastornos y el sitio demolido. Una coleccionista de fotografías antiguas adquirió uno de los marcos rescatados por un anticuario. Dijo que al colgarlo en su sala, comenzó a escuchar sonidos de agujas sobre tela durante la madrugada. Intentó venderlo días después, pero el marco ya no estaba. En su lugar, encontró una pequeña cruz hecha con horquillas oxidadas. Desde entonces, la mujer afirma que alguien camina por detrás de los muros de su casa y cada mañana descubre una nueva puntada sobre las cortinas de su dormitorio. Tras la demolición de la casa Ventrell, varios informes municipales fueron archivados con restricciones inusuales. Los expedientes relacionados con el número 1024 de Rampart Street fueron etiquetados como cerrados por resolución interna. Cualquier intento de consulta resultaba en la misma respuesta: documentación inaccesible sin autorización episcopal o federal. Algunos registros estaban firmados con iniciales que no coincidían con empleados activos, y varios documentos estaban escritos con tinta roja, espesa y casi coagula, dejando un rastro opaco sobre el papel. Un investigador independiente solicitó acceso por medio de una ley de transparencia local. Días después, recibió una respuesta inusual: un sobre sin remitente con 3 páginas, todas atravesadas por un hilo cosido en las esquinas. El primer folio decía: «La aguja une lo que el lenguaje no debe explicar». El segundo contenía una lista de nombres infantiles y fechas, pero cada nombre estaba rodeado por un círculo doble. El tercero mostraba una fotografía de un manuscrito parcialmente quemado, con manchas que no parecían de tinta. La oficina del archivo cerró una semana después por mantenimiento estructural urgente. 3 empleados fueron trasladados a otras sedes y no volvieron a trabajar en temas históricos. Una carta interna filtrada décadas después hablaba de protocolos sellados con código textil y la conservación ritualizada de evidencia. El lenguaje usado no era técnico ni jurídico, sino simbólico, como si se tratara de un manual esotérico. El documento fue desestimado por las autoridades, aunque un sello en la esquina llevaba un hilo real incrustado. En una sesión privada del Consejo Histórico de la ciudad, un miembro sugirió abrir nuevamente la investigación, pero fue silenciado por sus colegas y retirado del comité antes de que finalizara el año. Una semana después, apareció una cruz de costura sobre la puerta de su oficina, y al revisar su buzón, encontró una carta cosida con puntadas infantiles, sin remitente, solo una palabra escrita a mano: reverso. En 1957, el Museo Histórico de Nueva Orleans planeó una exposición titulada Costumbres Domésticas del siglo XIX. Entre los objetos preseleccionados se encontraba una colección de textiles atribuidos a la familia Ventrell, donados décadas antes. La curadora del proyecto, entusiasmada por la rareza de los bordados, encargó una limpieza superficial a un restaurador externo. Pero tras revisar el primer lote, el restaurador se negó a continuar, alegando contaminación simbólica. Declaró que las puntadas no eran decorativas, sino intencionales, como si sellaran algo que debía quedarse dormido. Una de las piezas centrales era una colcha infantil con múltiples capas de tela sobrepuestas. Al separarlas, se encontró un objeto blando, envuelto en algodón ennegrecido, cosido al reverso del tejido. Era un guante de cuero en miniatura, relleno con lo que parecía cabello humano. Una etiqueta dentro del guante decía: «Non gridare, no grites», bordado en hilo blanco sobre fondo rojo. La curadora sufrió un ataque de ansiedad esa misma noche y abandonó el museo sin dar explicaciones. El director del museo ordenó cancelar la exposición sin notificar al público. Los objetos fueron retirados de la bóveda principal y transferidos a una sala de conservación cerrada, sin acceso al personal habitual. Una carta circular interna
advertía que ninguna pieza de la colección textil marcada con hilo rojo debe ser exhibida sin revisión ética previa. El lenguaje llamó la atención de varios empleados, pero ninguno se atrevió a cuestionar la decisión. Una sola nota quedó visible en el tablón del personal. Las puntadas también son lenguaje y este no quiere ser leído. Desde entonces, las piezas Bentrel no figuran en el catálogo digital del museo. Cuando se solicita información, se responde que la colección fue descartada por deterioro orgánico. Sin embargo, un inventario fotográfico fechado en 1956 muestra claramente 15 objetos registrados como bordado infantil ritual. En los márgenes de una de las fotografías se puede leer en lápiz muy tenue: no eran prendas, eran límites. A mediados de la década de 1960 se aprobó la reconstrucción de una residencia en el terreno del antiguo 1024 de Rampart Street. La nueva estructura imitaba el estilo victoriano de la zona, aunque nadie recordaba haber solicitado semejante diseño. Los obreros encargados de la cimentación reportaron capas extrañas de tela endurecida mezclada con fragmentos óseos. Se les ordenó continuar sin documentación oficial, bajo amenaza de cancelación del contrato. Uno de ellos se negó y días después fue encontrado muerto en su casa, envuelto en una colcha infantil sin etiquetas. La casa terminó de construirse en solo 5 meses, aunque no hubo ceremonia inaugural ni nota de prensa. Fue vendida inmediatamente a una pareja de recién casados que la abandonó 3 semanas después sin dar explicación. La segunda familia duró apenas 50 días. La tercera apenas una noche. Todos los inquilinos coincidieron sin conocerse entre sí en que escucharon el sonido de costuras desgarrándose dentro de las paredes. Uno de ellos dejó una nota manuscrita clavada en la puerta. La casa no fue construida, fue remendada. Una investigación preliminar por parte del Departamento de Vivienda encontró múltiples inconsistencias en los registros de la propiedad. El plano registrado no coincidía con la estructura actual. Había pasillos que no conducían a ningún lado. Un cuarto sin ventanas aparecía y desaparecía del registro catastral, dependiendo del día que se consultara. Un inspector tomó varias fotografías para comparar, pero al revelarlas, descubrió imágenes de ropa infantil extendida sobre el suelo. Ninguna de esas imágenes coincidía con las que había capturado originalmente. Una de las inquilinas, entrevistada años después, relató una experiencia recurrente durante su breve estancia. Aseguraba que, al dormir, sentía un peso sobre su pecho y que, al despertar, encontraba su camisón cosido al colchón por hilos invisibles. Una madrugada, logró romper la costura con un corte rápido y huyó sin mirar atrás. Sin embargo, días después, al revisarse la espalda, encontró una palabra bordada bajo su piel: quedarse. Hoy en día, la casa en el 1024 de Rampart Street sigue en pie, pero nadie permanece allí por mucho tiempo. Los residentes temporales son pocos y ninguno da entrevistas. Muchos abandonan el lugar sin llevarse sus pertenencias. Los vecinos más antiguos aún recuerdan las advertencias de sus abuelos: no toques la verja, no mires por las ventanas, no respondas si escuchas tu nombre. Algunos afirman que en las noches sin luna se oyen voces que no provienen de la casa, sino del suelo frente al portal. Susurros que parecen canciones de cuna, seguidos de sonidos de aguja atravesando tela húmeda. Un repartidor nocturno contó que vio luces encenderse y apagarse en un patrón rítmico, como si alguien estuviera cosiendo a la luz. Una turista, al tomar una foto del edificio en 2021, amplió la imagen y descubrió una figura infantil mirando desde el reflejo de una ventana cerrada. Según los registros de alquiler, no había nadie dentro en ese momento. Otro visitante captó accidentalmente un audio en su celular, una voz infantil diciendo su nombre, bordándolo en sílabas. El archivo fue eliminado de su dispositivo sin que tocara la pantalla. Investigadores de lo paranormal intentaron registrar fenómenos en la propiedad, pero sus equipos fallaron al cruzar la verja. Las baterías se agotaban sin motivo, las brújulas giraban sin cesar y las grabadoras reproducían sonidos de costura bajo el ruido blanco. Uno de ellos, al salir,
Descubrió puntadas en su mochila que no estaban allí antes. Otro amaneció con marcas simétricas en la espalda, como si lo hubieran atado al colchón con hilo invisible. Ninguna evidencia ha permanecido intacta por más de unas horas. Una anciana que vive en la esquina asegura que cada 23 de diciembre ve una figura femenina salir al porche y dejar una manta sobre el escalón. Al amanecer, recoge la manta sin que nadie se acerque y entra nuevamente sin girar la cabeza. Nadie ha logrado fotografiar ese momento. Las cámaras fallan o las imágenes se velan al revelarse. Cada año tras esa noche, alguien en el barrio sueña con una niña que le pide quedarse y despierta con una palabra bordada en la palma de la mano: esperar. No existen registros oficiales en Nueva Orleans que vinculen directamente a Rosalia Ventrell con desapariciones infantiles. No hay juicios, condenas ni autopsias registradas con su nombre. Sin embargo, los objetos encontrados, los testimonios dispersos y los documentos tachados forman un patrón imposible de ignorar. La figura de una madre que bordaba más que ropa, que tejía silencio, cerraba cuerpos y sellaba habitaciones, persiste como un eco denso, uno que no necesita voz, solo aguja, hilo y pared. Antropólogos urbanos han clasificado este caso como un fenómeno extremo de mitología doméstica, propia de barrios no depurados. Pero al intentar trazar el origen exacto del rumor, todo conduce al mismo punto ciego. Una casa sin planos válidos, una mujer sin certificado de nacimiento, una hija sin tumba, fotografías que cambian y ropa infantil que aparece cosida dentro de paredes donde ya no debería haber nada, como si cada ladrillo de ese lugar conservara un recuerdo, una puntada más que aún no se ha soltado. Algunos afirman que la historia ha sido exagerada, manipulada por décadas de superstición y miedo colectivo. Otros, sin embargo, guardan trozos de tela en cajas ocultas, evitan el número 1024 y cruzan de acera al pasar por esa esquina. Lo cierto es que nadie ha logrado dormir tranquilo después de tocar los restos de lo que fue la casa Ventrell, y muchos de los que investigaron el caso terminaron hablando en voz baja, como si alguien los estuviera escuchando detrás del papel. La pregunta ya no es quién fue Rosalia, sino qué cosió y qué fue lo que logró quedarse. Una de las últimas notas registradas en un cuaderno municipal decía: los muros no se construyeron para contener una casa. Se levantaron para impedir que la costura se siga abriendo, pero cada puntada se debilita con el tiempo y cada noche alguien llama desde adentro, no con voz, con aguja,